Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo, esperando que en este día todos podamos estar disfrutando en la presencia del Señor. Tal vez la forma ya es casi una costumbre después de un año y más de estar compartiendo de esta manera los cultos, pero la presencia del Señor no se limita a un espacio físico, se puede encontrar al Señor en los lugares menos esperados y podemos tener una comunión con Él. Así que gracias damos al Señor. Me gustaría compartir en esta mañana una palabra que le he querido colocar como título, La pérdida convertida en ganancia. La pérdida convertida en ganancia. Estamos en un tiempo donde cuesta eh, aceptar la idea de perder, cuesta el despojarse de ciertas cosas. El ser humano tiende a enamorarse muchas veces de cosas que a lo mejor ocupan un lugar que después termina estorbando. Bueno, precisamente quisiera compartirles una palabra que está ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el versículo 7, cuando el apóstol Pablo, después de hacer algunas declaraciones, dice lo siguiente: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer. Esa palabra quiero que usted la pueda mantener en su mente, la pueda considerar y reconsiderar. Dice que esto no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y él habla de Cristo Jesús y dice, mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. En otra versión más, eh, tal vez más atrevida, si se puede decir, dice, todo lo demás lo considero estiércol, ¿ah? Con el único fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a aceptarla. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos instruyas, que nos confrontes, que podamos, después de oír el mensaje, tomar decisiones. No importa si ya somos cristianos, bautizados, con mucho tiempo de membresía, que seamos capaces de reconsiderar lo que tu palabra nos exhorta en este día. Y si tenemos que tomar decisiones radicales, difíciles, que tu Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Posiblemente no es este mensaje, ese mensaje exitista, ese mensaje donde se habla tal vez de prosperidad, de triunfalismo. Puede resultar como un mensaje desafiante, confrontacional, pero es la palabra la que tiene que hablarnos. Esta carta escrita a los filipenses, esta iglesia que se encuentra ahí en Filipos, establecida por Pablo más o menos alrededor del año 52 después de Cristo, cuando él hace su segundo viaje misionero, les manda esta carta
para que ellos puedan hacer una relectura. Y esa relectura tenemos que también hacerla nosotros. En los versículos que preceden a los textos que yo leí, Pablo ha enumerado sus grandes privilegios o las ventajas que él cree tener. Y él dice, por ejemplo, en el versículo 4 en adelante, fui circuncidado, dice, cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro, dice. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Estas cosas, si están escritas, es porque realmente eran así. Verdadero israelita, de notable nacimiento, ortodoxo en sus creencias y escrupuloso en su conducta. Podríamos decir, era un hombre intachable según lo miraba la sociedad. Ahora, por medio de estos créditos o privilegios, Saulo de Tarso, antes de su conversión, antes de ser un cristiano, se afanaba hasta la sangre por llegar a Dios. Pero jamás hubo un verdadero progreso. No importa cuánto se afanara Pablo el fariseo por establecer su propia justicia, no lograba un progreso, no lograba realmente satisfacer a Dios con esas formas que él tenía. Pero cuando él va persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, ocurrió el gran suceso que cambió toda su vida. Mire, es interesante porque el apóstol, antes de ser el apóstol que Cristo apartó para llevar el mensaje del reino de Dios, él tenía una forma, él tenía una estructura, pero cuando se encuentra con Cristo, entonces él comienza a comprender, se destruye su estructura, se transforma. Realmente hubo un cambio en su mente. En un momento Pablo se vio, cuando se encuentra con Cristo, se vio cómo era. Eso sucede cuando nos encontramos con Cristo Jesús. Nos podemos ver a nosotros mismos también. ¿Y cómo se vio Pablo? Él se dio cuenta que era un pecador equivocado, era orgulloso y por su naturaleza pecaminosa, él estaba en una condición de condenado. Allí precisamente, en ese encuentro, abrazó a aquel que hasta entonces había estado persiguiendo con todas sus fuerzas. Allí quedó convertido en una nueva criatura, gloria al Señor, porque cuando alguien se encuentra con Cristo, se transforma y esa transformación le muestra al mundo como una nueva criatura, una persona diferente, una persona irreconocible. ¿Por qué? Porque ha sido realmente transformado, ha sido cambiado por el poder de Dios. En su corazón, en su mente, experimentó un cambio radical, una repentina y dramática inversión de todos los valores. Lo que con tanto celo había tratado de aniquilar, de destruir, se convierte ahora en algo de muy alto valor para este apóstol que antes había sido un perseguidor, un asesino intelectual, un hombre que tenía el celo errado. ¿Por qué? Porque cuando alguien no está realmente
en Cristo, cuando alguien no se ha encontrado con Cristo, por muy religioso que sea, su forma de querer agradar a Dios estará equivocada. Aquí podemos ver, en primer lugar, la pérdida convertida en ganancia. Antes, dice, creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Quiero hacer un paréntesis aquí. No quiere decir que las cosas que Pablo ha enumerado en los versículos 5 y 6 sean malas en sí mismas, pero cuando estos mismos privilegios comienzan a ser considerados como la base de autoglorificación y la autojustificación, cuando estos privilegios o estos créditos son considerados un pasaporte al cielo, entonces se convierten en todo lo contrario. Todas las ganancias se convierten en una enorme pérdida. Pablo entiende estas cosas, entonces él invierte todo. Ahora todos estos créditos, todos estos privilegios, todo lo que he logrado, todo lo que a lo mejor puedo mostrar ante la comunidad en la cual estoy, todo eso, sepan todos que lo tengo por basura, porque hay algo mayor que lo que yo he logrado, hay algo mayor que lo que intelectualmente tal vez he podido alcanzar. Eso era el conocer a Cristo Jesús, más que un conocimiento intelectual, más que un saber. Él quiere conocer, quiere por todos los medios poder un día abrazarle y poder verlo cara a cara. Era su pasión conocer a Cristo, era su real eh, énfasis. Quiero conocerlo. Pablo eh, muestra que él tiene algo que realmente la iglesia hoy día ha perdido. La iglesia hoy día está perdiendo esa calidad de pasión por conocer a Cristo. Como dice el profeta, cada cual corre por sus propios bienes, cada cual corre por adornar sus casas, pero nadie corre por encontrarse con el Señor, por conocerlo, por tener más vivencias, más experiencias, por entender que al conocerlo más puedo crecer, más puedo madurar, más puedo entender lo que realmente es la vida. Siempre vemos en las paradojas de Dios lo necesario de la pérdida. En todo encuentro de un hombre con Dios existirá una pérdida de parte del hombre. A lo mejor tú quieres un encuentro con Dios, pero no quieres perder nada de lo que has logrado en esta vida. A lo mejor tú quieres una experiencia tal vez más grande con Dios, pero no estás dispuesto a despojarte de cosas que a lo mejor no son malas en sí mismas, pero terminan siendo un estorbo en esa relación. Por ejemplo, en Génesis 32, 25 al 31, apreciamos el encuentro de Dios con Jacob. Jacob, que su nombre traducido es usurpador, dice la Biblia, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, está hablando del encuentro de Jacob con el ángel del Señor, dice que ese ángel tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Fue algo fuerte. Hay personas que han tenido problemas en las caderas y saben lo que significa sufrir ese dolor. Dice que este varón que peleaba con Jacob dislocó la cadera
Y en el versículo 31 leemos, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Ese día Jacob perdió su estabilidad física, evidenciado por una cojera de por vida, pero ganó la bendición de Dios. El día que Jacob comenzó a cojear fue el día en que comenzó a caminar derecho en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros no queremos perder ninguna estabilidad. Nos aferramos al trabajo, si estás en una empresa, a los beneficios que te puede dar la empresa. Déjame decirte, la única estabilidad que vale la pena es la que Dios te puede otorgar. No te puedes aferrar a tus conocimientos, a tu estatus, a la familia, al apellido al que tú perteneces. A lo que te tienes que aferrar, de lo cual tienes que ser dependiente, es solamente de Dios. Porque puede que lo otro se transforme en un estorbo, puede que lo otro impida una mejor relación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 27 al 28, dice que hay un hombre que es confrontado con un llamado específico de Jesús. Dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Ese mismo día perdió todos los privilegios que le otorgaba el Imperio Romano como recaudador de impuestos. Perdió su trabajo, perdió tal vez la estabilidad económica en la que había estado acostumbrado a vivir. Pero ese día él ganó el vivir en la providencia de Dios, el vivir los milagros, el vivir esa forma que tiene Dios tan sorprendente que nos asombra cuando realmente Dios se manifiesta. No hay comparación con sus bendiciones. Gloria al Señor. Y el ejemplo más grande de pérdida lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 24 y 25. Jesús, refiriéndose a sí mismo, él dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Jesús, Jesús el Cristo, Él se despojó de su gloria. Él no estimó esto algo a lo cual aferrarse, como dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 en adelante. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, aceptó, dice, él adoptó la humilde posición de un esclavo y nace como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios dice, lo elevó, aleluya, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Gloria a Dios. Él tiene el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, declare, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Padre, bendito sea su nombre, bendito sea nuestro Dios. La palabra que hoy estás escuchando a más de alguien está confrontando en esta mañana, pero estás a tiempo de decirle a Dios, lo que he logrado,
lo que tal vez he podido obtener en este mundo, a lo mejor mi apellido, mi profesión, mi estatus, Señor, si eso ha de estorbar en mi comunión contigo, si eso a lo mejor está haciendo tropiezo, Señor, lo voy a considerar una basura, porque mi anhelo es conocerte más a ti, mi anhelo es poder abrazarte, mi Señor. En Juan, en el capítulo 12, 25, la palabra nos dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué el apóstol Pablo puede ser capaz de renunciar a todos esos privilegios, de considerarlos basura? Porque él ha comprendido, hay una sublime excelencia, hay algo más grande que los logros que humanamente yo puedo alcanzar. Dice, por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él. Esta es la sublime excelencia que Pablo está cada día luchando por alcanzar. Si observamos cuidadosamente el tiempo del verbo, notamos que está en presente al decir, lo considero basura, aún estimo, o sea, después de 30 años desde su conversión, su perspectiva nueva en Cristo no había cambiado. Seguía convencido de que había tomado la mejor decisión para su salvación. Habían pasado ya 30 años de su conversión y él seguía hablando del anhelo de abrazar a Cristo, el deseo de conocerlo más. Hermanos, aquí tenemos un principio para cada uno de nosotros en la vida cristiana y es este: conforme pasan los años, debemos aumentar en nuestro aprecio a la persona y a la obra de Cristo. Recuerda cuando Él te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Recuerda cuando tú estabas totalmente muerto y Él te trajo a la vida. Recuerda cuando tú estabas perdido y Él te encontró. Recuerda todo eso y que si han pasado los años, eso no quede allá atrás en el pasado, sino que lo tengas tan vivo en el presente y puedas corroborar día tras día que nuestro pasado era completamente una pérdida cuando intentábamos llegar a Dios por nuestra propia justicia, por nuestros propios medios y no lo lográbamos. No debemos disminuir, sino aumentar en nuestra vida esta valoración de Cristo el Señor. Pero ¿por qué Pablo sigue día a día amando más, valorando más su nuevo estado y condición en Cristo? La respuesta la da cuando dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, Pablo, desde el primer día de su conversión, empezó a aprender cada segundo de su vida un poco más de Cristo. Conocerlo más y más era la prioridad número uno en la vida de este hombre. Y mientras más lo conocía, más lo amaba, más descubría las riquezas que él posee en Cristo en esta vida. Y no solo eso, sino que en su futuro eterno, él ya está asegurado por medio de la obra de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esas palabras implican que el gran apóstol Pablo a diario se esforzaba en conocer más de Cristo, al grado que a diario comprendía que conocer a Cristo era el crecimiento por excelencia,
que no hay otro conocimiento más excelente que conocer más y más a su Señor. ¿Se imagina usted el impacto de esas palabras en la iglesia de Filipos cuando leen esta carta? Seguramente los animó mucho para que ellos también siguieran aprendiendo de Cristo y pudieran anhelarlo tanto como Él lo anhelaba. Concluyo diciendo, ¿por qué? ¿Cómo conoceremos más y más a Cristo? ¿Por qué Pablo tenía esta gran pasión a través de lo que nosotros vamos a ir encontrando en la Escritura? Nos vamos a dar cuenta que no hay nada mejor que poder crecer en Cristo. ¿Cómo lo vamos a conocer más? Vamos a conocerlo más teniendo una disciplina consistente en la lectura de las Escrituras, de leer la Biblia. ¿Cómo lo voy a conocer más? A través de poder responder a mi compromiso como miembro en la iglesia del Señor, a través de comprometer mi vida a estar cada vez que se reúnen los cristianos para escuchar la proclamación del Evangelio, cuando estoy presto y dispuesto para poder aprender en los estudios bíblicos, a través de amar y de convivir con mi familia cristiana, a través de orar con denuedo, a través de practicar nuestros devocionales familiares día a día en nuestra familia, a través de amar a las personas que me rodean, a través de poder ser ejemplo y amar a mis hijos, de proyectarlos y ayudarlos a través de orar por la iglesia, en fin, a través de vivir a diario concentrados en Cristo Jesús. No debe haber ni un resquicio de nuestra vida que no sea sometido a Cristo. Toda nuestra vida debe quedar rendida a Él. Y así el Espíritu Santo nos va a iluminar diariamente para que conozcamos más del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El apóstol Pablo en Filipenses 3:8, aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él dice, mi Señor. Esta última frase es hermosa cuando él dice, mi Señor. Noten esto. Después de 30 años, Pablo todavía se expresa de Cristo Jesús en un tono de relación personal, de una relación viva, genuina, auténtica, al llamarlo mi Señor. Considerándose a sí mismo, soy esclavo de Cristo Jesús. Sí, Pablo era un siervo de Cristo y Cristo era su amo, Cristo era su Señor. En toda su vida, Pablo consideró que su vida ya no le pertenecía. Era una relación íntima, cercana, vivencial, una relación experimental. El Cristo, Él es mi Señor. Es así. Te hago una pregunta. ¿Tu relación con Cristo es de esta forma? ¿O estamos en la iglesia solo por rutina, por costumbre? ¿Me siento que soy de la iglesia por una cuestión generacional? ¿Sabes? La muerte de la fe cristiana es una actitud de conformismo, de frialdad, de rutina en nuestra reacción con Dios. Pero debe ser todo lo contrario. Mientras más años tengamos en la fe, más debemos amar a Cristo. Mientras más años tengo en el caminar del Evangelio,
más debe aumentar mi pasión, más debe aumentar mi deseo de querer conocerlo. Te pido en esta mañana que hagas este autoexamen, que tú puedas a lo mejor considerar por un momento y puedas reflexionar en esto. ¿Cómo es, después de los años que llevo en el Evangelio, cómo es realmente mi apreciación por Cristo Jesús? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. El Señor tenga misericordia y nos pueda ver apasionados y que pueda realmente ser Cristo el que lo llena todo. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque será el momento en que lo podré abrazar. Padre, te doy las gracias, porque tu misericordia ha sido tan, pero tan grande, que no la podemos ni siquiera dimensionar. Tu gracia ha sido hermosa con nosotros. Nos regalaste a Cristo, nos diste a tu Hijo único, para que nosotros podamos tener vida. Padre, ayúdanos a despojarnos de aquellas cosas que a lo mejor no son malas en sí mismas, pero que pueden terminar siendo un estorbo en nuestra relación. Pueden terminar siendo a lo mejor lo que nos distancia. Señor, si esas cosas nos han de estorbar, preferimos tenerlas por basura, porque nuestro gran anhelo es poder conocer más y más a nuestro amado Salvador. Amén. Amén.